Historia de la moda en México, colonia. Para explicar la vestimenta en el principio de la colonia es necesario explicar un poco qué era lo que pasaba en ese momento. Se da la conquista y los españoles imponen reglas diferentes y nuevas para los indígenas. El propósito fundamental de los españoles era adueñarse y extraer recursos del territorio, así como evangelizar a los indígenas. Habiendo dicho esto, se pueden estar preguntando que cómo fue este proceso. Esto lo diré más detalladamente en otro video, pero a grandes rasgos puedo decir que los españoles trataron de enseñar el catolicismo lo más suavemente posible, por decirlo así, trataron de enseñarles con sus propias costumbres para facilitar el aprendizaje. Ahora que sabemos esto, no será extraño saber que los españoles dejaron que los indígenas conservaran su vestimenta, específicamente la cotidiana, para que no se sintieran demasiado atacados. Sin embargo, lo que habíamos hablado de clases en el video pasado siguió pasando. Ahora los españoles eran la clase alta y como veremos después también fueron traídos esclavos de África, los cuales eran tratados como la clase más baja de la Nueva España. Los indígenas, en esta vez, eran de una sola clase, a excepción que al principio los emperadores aztecas fueron tratados con más privilegios y eran un poco más importantes que los indígenas comunes. Al momento de la colonia, los reyes españoles eran Carlos V y su cónyuge Isabel de Portugal. Tendremos que ver la moda de los reyes para observar qué era lo que se importó entre las clases gobernantes en el territorio de la Nueva España desde España, ya que ellos eran los que daban el ejemplo. Las nuevas clases eran las siguientes. Tenemos la clase alta, que eran los gobernantes y españoles. Se pueden ver evidencias de la vestimenta de esta clase gracias a los retratos que se han encontrado, y evidentemente eran las personas más retratadas precisamente porque tenían el dinero. Observando las pinturas españolas de monarcas se puede observar que los españoles trajeron la ropa que conocían de su tierra natal. La siguiente clase era la clase media, por decirlo así, que eran los criollos. Los criollos se caracterizaban por ser hijos de españoles nacidos en la Nueva España, que aunque eran hijos de clases altas, por ser nacidos aquí ya no se les daban los mismos privilegios. Aún así, su vestimenta era muy similar a la española, pero usualmente no podía costear el mandar traer telas directamente de España, por lo que empezaron a utilizar telas nativas de la región de la Nueva España. La siguiente clase era la clase media-baja, que eran los indígenas. Los indígenas fueron convertidos al catolicismo, pero fuera de esto no se les inculcaba demasiado la cultura europea, por lo que de cierta manera seguían conservando sus costumbres. Aún así, como ya hemos visto en el video anterior, al estar inmersos en una cultura que los oprimía y era más dominante que ellos, entonces trataban de tomar algunos detalles europeos para intentar ascender en la escala social. En la Nueva España hubo un fenómeno muy curioso, el cual fue la creación de las castas. Los españoles, en su intento de clasificar a las personas con lujo de detalle, crearon divisiones para los diferentes tipos de familia que fueron surgiendo y les fueron dando sus respectivos privilegios y limitaciones. Se puede ver que a medida que las mezclas familiares eran más europeas, se podía acceder a un vestuario más europeo también. Sin embargo, a medida que se iban haciendo más indígenas, tenían más vestuario austero y típico. Así era mucho más fácil para los españoles distinguir qué se les podía ofrecer o incluso el trato que se les daba mediante su vestuario, a los diversos tipos de castas. Dentro de la clase más baja tenemos a los esclavos africanos. A raíz de las grandes epidemias que mataron a una vasta población de indios nativos, gracias a los españoles, hubo necesidad de traer esclavos que tuvieran la fuerza física para hacer las labores arduas y recurrieron a traer negros africanos. En este caso, en su mayoría eran hombres, ya que se necesitaba la mano de obra demasiado fuerte para trabajar aquí. Ellos tenían una vestimenta mucho más austera. En varias pinturas incluso se ven únicamente vestidos con calzón blanco y el torso descubierto. Las mujeres negras eran utilizadas también, pero en labores domésticas como lavandería y cocina, además de la limpieza. Su vestimenta eran blusas y faldas sencillas sin mucho color y de telas extremadamente baratas. Peinados. Los peinados en general no son complicados. En los hombres se estilaba dejarse el cabello largo y acomodarlo en una coleta baja o llevar el cabello corto y suelto. Las mujeres, en cambio, no se cortaban el cabello, únicamente lo recogían en trenzas alrededor de la cabeza con listones o semi-recogidos, con accesorios metálicos o incluso de piedras preciosas en el caso de las clases altas.
En general, el uso de pelucas grises estilo Luis XVI a finales del siglo XVII sí se utilizó en clases medias a altas. Sin embargo, estas eran sencillas, jamás llegó al punto de elevarse medio metro como en Francia, además de que en las mujeres no se popularizó tanto como en los hombres. O tal vez nos da esa impresión precisamente porque en las pinturas aparecen más seguido hombres con peluca que mujeres con peluca. Joyería. Las joyas usadas generalmente eran usadas por mujeres. Los hombres a veces llevaban un reloj de bolsillo, principalmente se usaban collares, pulseras, aretes y anillos. Curiosamente, el reloj de bolsillo se volvió moda de estatus, tanto que eventualmente las mujeres eran pintadas con 2 relojes de bolsillo colgando de la falda. Dentro de los atuendos femeninos, tenemos que las mujeres usaban faldas hasta el piso. Recordemos que la religión dominante era la católica, lo cual indicaba que según la buena moral, una mujer debía vestirse recatadamente, es decir, sin mostrar mucho la piel. Usualmente bajo la falda exterior se llevaba otra falda, que se llamaba enagua o nagua, y era la prenda interior o íntima. En realidad, en mi investigación no supe si antes del siglo XIX se usaba algún tipo de calzón bajo la falda. Al parecer no, solo una tela protectora en caso de menstruación. Entre el enagua y la falda, las clases altas usaban miriñaques, que eran como jaulas de madera unidas por cuero que le daban la forma abultada a la falda. Si no, también se podían usar armazones de tela abultada que se amarraban sobre el corset en la cintura para dar volumen. En temporada de frío se agregaban más capas de faldas. También se usaban las medias, las cuales se sujetaban a la altura del muslo con listones. En la parte superior se usaba un blusón o camisón, que era la prenda que sí se lavaba y la que tocaba directamente la piel. Encima de este se usaba un corset y encima del mismo iba otra blusa, que dependiendo de la ocasión o temporada tenía mangas largas o 3/4. Entre las clases altas, estos vestidos eran bordados con oro o hilo de seda y bastante coloridos. En el caso de las clases medias no se usaba el corset, sino un ceñidor a la usanza indígena. Además, por lo que he encontrado, solo usaban las blusas, no el blusón, y tampoco se usaban medias. Lo que se popularizó en la época fue el rebozo, que era una imitación en uso al mantón español, pero hecho a la usanza indígena. Dentro del atuendo masculino, los hombres usaban una camisa generalmente blanca y unos calzones blancos como ropa interior. Los hombres de clases altas usaban encima una camisa más elaborada con volantes, un chaleco a veces, un saco largo y ocasionalmente una capa. Y en la parte inferior llevaban pantalones cortos hasta debajo de la rodilla, bajo los cuales también usaban medias. En las clases más bajas únicamente se usaba la camisa y un pantalón. El estilo de las prendas en los hombres cambia considerablemente del siglo XVI y XVII al XVIII, ya que pasa de ser algo relativamente sencillo y poco colorido a cosas más vibrantes y bordados llamativos. Se va transmitiendo desde la monarquía española los cambios de moda a sus colonias, por lo que las clases altas se ven modificadas. Ya para el final de la época colonial empieza a popularizarse la vestimenta militar y entre los civiles se regresa la austeridad de colores oscuros y formales. Cabe destacar en que ambos sexos usaban ocasionalmente un sombrero con plumas, especialmente en las clases altas ya que era una moda característica europea.